Buenas noches, profesor y compañeros. Hoy hablaremos sobre el caso de marcado sesgo racista por las autoridades del Perú. Los integrantes de mi grupo son Aliaga Andrea, Clemente Ami, Guaranga Sheila, Marcas Leo, Puya y Afranco. En la introducción, las normas internacionales de derechos humanos son fundamentales para garantizar la igualdad y la dignidad de todas las personas, sin importar su origen étnico o racial. Las Naciones Unidas son una autoridad reconocida en este ámbito y su afirmación de que estos derechos se aplican a todas las personas sin discriminación alguna es un recordatorio esencial de la igualdad que todos deberíamos defender. El concepto de sesgo racista es particularmente alarmante, ya que implica que las fuerzas de seguridad pueden haber utilizado criterios discriminatorios en su actuación, lo que es inaceptable en una sociedad que busca la justicia y la igualdad. La mención de actos de violencia y el uso de fuerza letal solo agrava aún más esta preocupación. Ante lo expuesto, nos preguntamos, ¿se debería sancionar a las autoridades peruanas por el acto de marcado sesgo racista en las represiones de las protestas? En nuestra opinión, sí se le debería sancionar. A continuación, desarrollaremos tres argumentos que sustenten nuestro punto de vista y explorar los diferentes aspectos de este tema controvertido. Continuamos con el desarrollo. En primer lugar, sí se debe sancionar a las autoridades peruanas por el acto de marcado de sesgo racista, la cual ha sido perjudicial para las personas indígenas que han alzado su voz a través de las protestas, porque las fuerzas policiales violaron sus normas internacionales de los derechos humanos, las cuales son la libertad de expresión, libertad eh, para poder desenvolverse y también libertad a la vida, ¿no? Para poder vivir tranquilamente, saber expresarse sin discriminación alguna. Además, ello ha sido producida por las personas de altas autoridades, como en este caso han sido los policías, las cuales han realizado discriminación y no está permitido que cualquier persona, así sea de la clase A, B, C o D, pueda producir cualquier tipo de discriminación. No se pueden dar ese lujo, ni tanto por estar en la clase social muy alta. Por otra parte, también han ocurrido actos de violencia que conllevan a las muertes de las personas indígenas. Deben ser denunciadas y por las autoridades correspondientes para poder solucionar ese caso prontamente y que no se vuelva a ocurrir. Debe ocurrir una sanción severa para poder que no transcurra y no, bueno, que ello no sea perjudicial para las demás personas, como a nosotros o como otras personas que quieran alzar su voz para pedir muchas cosas al Estado, ¿no? Hoy en día el Estado no proporciona la mayor calidad de vida a nosotros, solo se busca en la corrupción, busca a beneficiarse a uno mismo y todo ello. Debemos cambiar eso para mejorar el país y ser un país de desarrollo para poder contribuir a las demás personas y tener educación de calidad. Paso al siguiente, compañero. Bueno, si bien es cierto, todos los ciudadanos, indistintamente de cuál sea su raza o condición social, tienen derecho a la realización de las protestas totalmente pacíficas, aunque en muchas de las oportunidades estas siempre se salen de control, generando actos violentos, tanto entre los protestantes y los policías, que en algunos de los casos llegan hasta la muerte de las personas que quedan accidentadas. Según estudios en las protestas realizadas en el caso que se está revisando, existieron alrededor de 46 fallecidos y cientos de personas heridas que en muchos de los casos no fueron contabilizadas, ya que estas no llegaron propiamente a los hospitales debido a que en provincia
existe un pobre sistema de salud. Las agresiones hacia los campesinos fueron hechas en muchas oportunidades simplemente por el hecho de que eran consideradas personas indígenas o campesinos. Es por esto que, según el informe de la Amnistía Internacional, las muertes ocasionadas fueron por parte de agresiones racistas por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas en general. Es por ello que es de suma importancia que se realicen las investigaciones que sean necesarias para poder dar con las personas que se han visto involucradas y puedan ser sancionadas drásticamente. Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, siguiendo con nuestra opinión, aún seguimos considerando que se debería sancionar a las autoridades peruanas por el marcado sesgo racista, ya que es una cuestión de necesidad en la búsqueda de una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos. Como sabemos, este tipo de acoso, o como se conoce al racismo, ha sido una problemática muy tocada y muy evidente en nuestro país y en muchos otros países de América Latina. En su presencia en las estructuras gubernamentales y políticas del país, ha perpetuado la discriminación y la desigualdad en contra de las comunidades afrodescendientes, indígenas y de otras minorías étnicas. Es fundamental destacar que la discriminación racial no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que también involucra al obstáculo para el progreso y el bienestar de una sociedad o comunidad. Es decir, cuando las autoridades exhiben parcialidad racial en sus decisiones y políticas, están fomentando la exclusión de sectores significativos de la población, restringiendo su participación en oportunidades educativas, económicas y políticas. Esto, a pesar de ser injusto, también empobrece a la sociedad, ya que se desperdicia el potencial de cada individuo o la manera en la que puede contribuir a la sociedad. En última instancia, seguimos considerando que sancionar a las autoridades peruanas por el sesgo racista muy evidente es un paso necesario para fomentar un cambio cultural y estructural en la sociedad. Esto envía un mensaje claro de que la discriminación racial no será tolerada en ningún nivel de gobierno y que de esta manera se tomarán medidas para asegurar que las políticas y prácticas gubernamentales sean inclusivas y equitativas en todo aspecto. Además, este tipo de sanciones pueden servir como un precedente importante para futuros líderes y funcionarios, ganando un ambiente en el que el racismo no tenga cabida en la toma de decisiones políticas. A continuación, le doy paso a mi siguiente compañera. Bueno, en conclusión, nosotros reiteramos nuestra posición de que sí se debe sancionar a las autoridades peruanas por el acto de mercado sesgo racista en la represión de las protestas. Esto, puesto que las fuerzas policiales del Perú violaron las normas internacionales de derechos humanos y en el video no se logra visualizar ningún tipo de discriminación. Ante esto, la acusación de sesgo racista se sugiere que a las autoridades peruanas podrían estar aplicando un trato desigual o discriminatorio basado en la etnia o raza de los manifestantes. Esto es inaceptable desde una perspectiva de derechos humanos, ya que todos los individuos deben ser tratados de igual manera, con respeto, independientemente de su origen étnico. Es por ello que es importante que estas acusaciones sean investigadas a fondo y que se respeten los derechos humanos en todas las circunstancias, especialmente en el contexto de manifestaciones y protestas. Muchas gracias.